Bien, señores, estamos aquí en una nueva entrega de Héroes Anónimos. Héroes Anónimos, esta sección que busca pues resaltar la figura, el trabajo social, la historia, la vida de esta personalidad que muchas veces no es conocida. En este caso, el invitado que traemos el día de hoy es conocido, pero hay muchos aspectos de su vida que se desconocen. Para mí es más que un placer, un honor estar al lado de un buen amigo, no en una entrevista, en un conversatorio, un líder que nosotros de pequeños lo veíamos, ese nombre tan fuerte, tan preeminente en nuestro Santiago Oeste, y hoy yo tengo el privilegio de ser su amigo, estar al lado de él. Juan Sánchez. ¿Quién es Juan Sánchez? Nadie lo conoce, pero si decimos Niño Cambio, ahí sí, pues conocemos de él. Buenas, Niño Cambio, nosotros contentos de estar muchas gracias por invitarme a esta sección de tu programa. Un joven que se está viendo camino en la comunicación, con alas propias, que lo ha admirado desde el primer día que lo vi en una entrevista con un compañero, y quería llegar aquí a este conversatorio. No, genial. Vamos a dar un traguito de vino. Aquí estamos entre familia, entre amigos. Aquí estamos pasándola bien, y para que, bueno, se pueda quizás relajar un poquito más la atención de las cámaras, ¿verdad que sí? Sí, muy bien. ¿Quién fue Germán Sánchez? Nosotros vemos calle, muchos amigos me han dicho, ¿y por qué le pusieron el nombre? ¿Quién es este tipo? No de manera despectiva. Germán Sánchez es mi papá. Germán Sánchez. José Germán, pero le pusieron Germán Sánchez porque era que se conocía popularmente en el ámbito político. Su padre, ok. Sí. Es su padre, pero hábleme un poco de él. Mi papá fue un líder revolucionario que en el partido PRD, como se le conocía, fue un hombre de la extrema confianza de don Antonio Guzmán, de su casa, al extremo que su familia, cada vez que iba a hacer una diligencia a Santo Domingo, ese era el hombre que iba ahí con ellos. Y sembró la semilla de la política en todas esas comunidades cuando no existía Cienfuegos, que era el ingenio arriba, el ingenio abajo, los tocones, esas comunidades que son semillas de lo que hoy es Santiago Oeste. ¿Qué trabajaba su padre exactamente? ¿En qué se dedicaba? Los inicios de él, porque es un hombre muy conocido que aportó mucho, pero hay muchas personas que aquí ya estamos viendo la fotografía de su padre. Papá era el prototipo del niño de Santiago Oeste, pero cuando se hizo adulto, en la agricultura él era el principal cultivo de nuestra comunidad, y como todo campesino de la zona, se dedicó a la siembra de tabaco, pero luego cuando contrajo matrimonio con mi mamá, Carmen Elida Vázquez, pusieron el principal comercio que le facilitaba los alimentos a los campesinos en el ingenio arriba, una pulpería muy famosa de doña Carmen Morao, como le decían a mi papá. Muy bien, él era amigo, me imagino que sí, porque entendemos que son de la misma época, o sea, contemporáneos de Vilo, el conocido Vilo. ¿Eran amigos? ¿Eran empresarios contrarios? ¿Cómo eran ellos? Muy amigos, Vilo y papá, se respetaban. Prácticamente Vilo me hablaba maravilla cuando yo visitaba su casa de mi papá, porque son la gente, Vilo en el fondo, donde estaba Vilo se le llamaba en ese entonces el fondo de la botella, sí, que era el final del callejón, como nosotros lo conocíamos. Y aquí, nosotros en el comercio, Vilo en el área de la agricultura, la ganadería, y nosotros en la área de la política y del comercio. ¿Cuántos hijos procreó su padre, el matrimonio? ¿Cuántos hermanos tiene Niño Cambio? Nosotros somos 9 hermanos. En la actualidad han muerto 2 de las hembras, quedamos 7. Quedan 7. Pero con una trayectoria política y social en la comunidad de cada uno de nosotros en diferentes épocas. Los dos más fuertes, 3, 4, de sus hermanos más fuertes en la política, aparte de usted, ¿quiénes son? Mira, nosotros en Santiago y en toda la comunidad nos conocían en el área política como los hijos de Morao. En Santiago nos decían los moraditos, porque papá fue un dirigente del PRD reconocido en todas las provincias. Pero a raíz de la formación del Partido de la Nación Dominicana, mis hermanos mayores, Aníbal, que anda por ahí, que fue el primero que se organizó en el PLD, después mi hermano Tony, mi hermano Nelson,
Pero Nelson fue el que más trascendió en la política, porque en 1990 fue regidor en Santiago y ocupó la presidencia de la sala capitular y se repostuló en el 94 como regidor, pero ya en el 2002, el 98, 2002 fue diputado, 2006 me parece, también volvió a ser diputado, y ya ahí nosotros nos cambian en la política, que ya no nos dicen los moraditos, nos dicen el hermano de Nelson. Pero así sucesivamente, tengo también un hermano que en toda esta comunidad, ya cuando viene Cienfuegos, ese tipo de cosas, que se llama Café, quizás con la misma proyección de conocido que nosotros ahora, fue un destacado promotor, como se usaba en aquellos tiempos, de la Casa Bermúdez, que en toda la provincia de Santiago se destacó. Usted es muy joven, no se recuerda de eso, ¿eh? No, que a los bebedores se les llevaba una botella, a los que bebían Bermúdez, a los que bebían Brugal. Entonces, Café en los barrios quizá es el más conocido de nosotros. Nosotros aquí en esta zona de Santiago Oeste, Nelson y yo somos los más conocidos, pero en los barrios de Santiago, Café es más conocido que nosotros. Tenemos una foto de Café, ¿verdad? Por aquí, tenemos una foto de él. De todo, sí. Sí, ahí tenemos al señor director mostrando la foto. Es muy interesante este reencuentro, y los amigos me preguntaban, que me dieron la crítica. Sería injusto, porque Sí. se nos queja que no mencionara, y ustedes son fruto de la lucha social en Cienfuegos. Hay un hermano de nosotros, se llama Tony Sánchez, que yo digo que es el más político de nosotros, porque hizo la base social de este partido de la Liberación Dominicana en Cienfuegos. Recuerdo que en aquellos tiempos de progresismo, de lo que era Cienfuegos, lo que es CJC, que estaba el padre Alfredo Morales, Sí. que tenía una idea progresista en el momento para muchos jóvenes, pero en ese tiempo el Partido de la Liberación Dominicana se veía con ideas más progresistas, pero de índole más hacia la izquierda, y tenían ese enfrentamiento. Una parte de los jóvenes lo dirigía mi hermano Tony Sánchez, y la otra la dirigía el padre Alfredo Morales. Ah, muy bien. Había un frente entre los dos bloques, Alfredo Morales y Sí, Tony Sánchez. Sí, entonces es una generación un poquito más para atrás de nosotros, que quizás no se recuerde en Santiago Este, pero ese Tony Sánchez está ahí, que yo digo que es el padre de la generación de su época, de los dirigentes del PLD en ese tiempo, como Julio Atile, me recuerdo Leclerc, Juan Antonio Tati, Simón Tati. Esa es otra etapa de la familia de nosotros. Muy bien, la idea de esta sección Héroes Anónimos, que a ustedes tanto les gusta, es que quede plasmada para la historia, de que sus hijos, sus nietos, de aquí a 100 años, cuando no estemos en esta tierra, pues puedan verlo, puedan conocer a quién fue Niño Cambio, puedan saber quiénes fueron sus abuelos, y esa es la idea de esta sección, y nosotros emocionados con esos datos que usted está ofreciendo. De manera puntual, Niño Cambio en el ambiente empresarial y político, cómo surge, cómo ha ido creciendo y cuáles han sido sus aportes para Santiago, pero en especial nuestra comunidad Santiago Este. Mira, yo fui un niño que me crié, como decía en principio, al frente de un colmado. El niño que no juega pelota, el niño que no va a la playa. Dios me ha dado la oportunidad que después de hombre he podido hacer eso, porque de los 8 o 10 años mis hermanos intervenían en política, y que tenía que llegar de la escuela y atender el colmado, fuimos nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros, por razones de rebeldía mía, porque soy un niño, cuando se daban las actividades de niños, y ya que me está haciendo un hombrecito, los hermanos míos como políticos eran dirigentes de los clubes que existían, de la política, y me tenía que dar, y sabemos la esclavitud que trabajaba en un colmado. Se decidió quitar el colmado, y yo me fui a un supermercado. De allá, de ese supermercado, mi mamá era la principal, lo que se usaba antes, vender con un lapicito, vamos a decir, la principal rifera de Santiago Oeste. Yo me voy a la ciudad
Pero en ese tiempo comienza la inversión de haitianos que venían a la labor agrícola, cosas. Y como sabemos muchas veces que los ciudadanos haitianos, ese tipo de cosas, le hacían cosas a la mamá mía siempre creía que era que se equivocaba y era que le falsificaban los números. Ya yo tenía mayores habilidades, porque desde niño estoy en un colmado, decido asumir el negocio de mi familia, que mi mamá no aguantaba ni nada de eso. Vendía números y se lo vendía a uno de mayor jerarquía a 1%, yo asumo el negocio, en poco tiempo me quedo como siendo el propietario, vamos a decir como el banquero, llevo esos negocios a la mayoría de barrios de Santiago, los saco a diferentes provincias del país. Ahí mi nombre crece, prácticamente supero los nombres de los hermanos míos que han estado en política, porque ya en Puerto Plata soy una figura, en Santo Domingo soy una figura, en Samaná soy una figura, por la cantidad de empleo que estoy dando en esa provincia, crezco económicamente. Vamos a mantenerlo ahí entonces, porque es muy interesante este tópico, Niño Cambio, que es en este momento o en los últimos 20 años el más popular de su familia. Usted, el más popular de su familia. En un momento, mencionando usted la biografía de sus hermanos, ellos eran los que tenían más connotación política, social, de lucha, usted en el colmado, pero luego pasa usted a ser la cara principal de su familia. Así es, pero nosotros estamos acostumbrados a eso no crea problemas en nosotros. Porque como les decía, nos conocían en el área política como los moraditos, en el área de comercio nos decían los Carmencitas, que por mi mamá. Después viene Tony, tiene una destacada trayectoria social en Cienfuegos. Después Nelson se hace diputado. En el momento de que Café fue la principal figura de la Casa Bermúdez en Santiago. Después vinimos nosotros. Pero así sigue, porque ahora los hijos míos y a mí mismo, en la sociedad de Santiago, en una sociedad quizá donde mi hija se está desarrollando, ya no me dicen Niño Cambio, ni el hijo de Morán, ni los de cosas. Ahora todo me dice, tú eres el papá de Karina. Tú eres el papá de Karina. Karina, estamos viendo la fotografía también aquí de ella en estos momentos. Sí. Ahí usted vislumbra su herencia en el trabajo político. Yo tengo la bendición de Dios, me ha dado a mí la suerte de que mis hijos se están desarrollando en sus diferentes áreas con mucha proyección. Karina es la más adulta de la hembra, se hizo médico, se inclinó por la nutrición y está teniendo en Santiago y la región una destacada participación. Pero tengo otro hijo, por ejemplo, Anthony, pasó por Promesecar en el gobierno pasado. Lamentablemente en el gobierno pasado no le hicieron la proyección que se merecía. En este gobierno lo dejaron, lo hicieron de gerente de Promesecar, pero por razones de que se ganó el premio en 2 ocasiones, una rebelión como en este partido contra él, y se fueron en comisiones que se iban a dejar los PLDistas, lamentablemente. Un joven brillante, que se lo puedo yo decir. Y lo sacaron y ahí está. Pero tengo la niña más pequeña que ahora acaba en la última graduación de Ucamán, me acaba de graduarse, summa cum laude. Pero antes de eso, ganó el casting de esa compañía de 7.580 jóvenes que concursaron. Ella salió en los 12 seleccionados para ir a esa gran compañía a probar suerte en 9 meses, y a los 6 meses consiguió el departamento de ser gerente de auditoría de Cervecería Nacional Dominicana. Hasta hoy lo que le deseo es suerte, porque yo creo que ha sembrado con ellos para que puedan volar con alas. ¿Cuántos hijos son en total que usted tiene? Yo tengo 6. 6 hijos. Yendo de atrás para adelante, de adelante hacia atrás, Niño Cambio, en su juventud, adultez, fue un hombre mujeriego. Estos 6 niños es de fruto de varios matrimonios. ¿Cómo era su comportamiento?
Bueno, sabes que la vida de joven uno tiene. Yo tengo 6 hijos en 3 mujeres, pero lamentablemente cuando me casé, que le doy la gracia a mi esposa, esos niños yo nunca lo abandoné. En su momento lo llevé a mi casa y se criaron conmigo, recibieron la educación que tuvieron uno y otro, no hay ese problema que tienen los hijos que son de diferentes madres. Se criaron como hermanos y hasta el día de hoy se siguen tratando como hermanos, porque nosotros los llevamos a la casa y se criaron allá con nosotros. No, excelente. Vamos a adentrarnos un poco al ambiente político más local. Santiago Oeste, uno de los temas que la gente más nos pregunta, incluso de manera privada. No sé por qué la gente no se las juega y no se las pregunta. Por ejemplo, en la fotografía que colgamos en nuestra página de Facebook, que estábamos aquí cuadrando algunas cosas, me tiran muchas preguntas en privado. Pero su evaluación del proceso electoral, el proceso electoral pasado, 2020, donde concursó el síndico por el PRM, sabe que nosotros juramos nunca mencionar el nombre de ese señor, Hipólito Martínez, Joel Payán, su evaluación tanto del proceso como ya del resultado final. Mira, las condiciones estaban para que el Partido de la Liberación Dominicana alcanzara esa sindicatura, porque prácticamente hijas de la lucha, de los esfuerzos de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Pero hubo una ola que afectó a todo el país, que muchas sindicaturas que podrían ser ganadas, la perdimos. Aún se dio una división en el Partido de la Liberación Dominicana y se tenían dudas de la candidatura. Hipólito Martínez es un excelente ser humano. Nos hemos tratado con respeto porque fuimos regidores juntos en Santiago. Hizo un gran esfuerzo, pero lamentablemente la candidatura, pienso desde mi punto de vista, porque se lo dije antes de tener el resultado, se manejó en la cabeza de 2 o 3 amigos o asesores. Y es importante eso para una candidatura, que tenga un techo, que discuta las cosas allá arriba. Pero cuando tú eres candidato de un partido, la mayoría de cosas tú la tienes que llevar al partido y discutirla, aunque ya tú la hayas analizado en lo que se llama el cuarto de guerra mayor, que es allá arriba. Entonces yo creo que ahí se cometieron algunos errores que, por la diferencia de votos que hubo, creo que ahí estuvo el problema. Muy bien, usted menciona de manera muy interesante este proceso eleccionario, pero a mí me surge la pregunta, en un momento se la comenté de manera privada, en las elecciones de febrero del 2020, las mismas que fueron canceladas, que fueron irrumpidas por la Junta Central Electoral, en esas elecciones el PLD, Hipólito Martínez como candidato, las tenía ganadas. Yo no creo. Yo le soy honesto, me reuní una noche con Hipólito. Ya yo le había dicho de mi apoyo. Él me llamó. Después que se suspendieron esas cosas, yo le dije, líder, tenemos que tirar para adelante, pero yo creo que se han cometido algunos errores. Incluso ella es un joven valioso de aquí de Santiago Oeste, que me parece que se llama Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Tuvo una destacada participación como vocal. Aún se le iba a dar el puesto que ganó Tomás Espinal, que era el vocal que tenía mayor identificación con mi candidatura, que quedó en segundo. Y cuando digo que se cometieron errores, es que hay que ganar y celebrar. El que gana es que celebra. Pero tú como candidato tienes que tener cabeza fría y humildad. Pasó la celebración de tus seguidores. Al otro día inmediatamente tú debes estar llamando a los candidatos que quedaron debajo, tanto Rafa, Niño Cambio, César Ramos y todo, y juntarse y hacer o buscar la opinión de lo que ellos entienden que debemos hacer. ¿Le faltó humildad a Hipólito Martínez? Pienso que quizás no humildad, falta de
de apertura, porque bien sabemos que el entorno no era bueno. El entorno se cree saberlo todo. El entorno de Hipólito Martínez. Sí, claro, en ese momento. Comenzando, podemos mencionar nombres. Es mi hermano, y que mi hermano, Juan Tati. Juan Tati. ¿Me entiendes? Prácticamente esa captura se dejó ahí de otro que no me interesa, porque Juan Tati comprende lo que yo estoy diciendo y ahora pienso que no está con él. Al lado de Hipólito siempre ha estado Juan Tatis, Altagracia González, sí. Jonathan Reyes. Su valoración de esas tres personas. Bueno, el que menos he tratado es Jonathan Reyes, pero veo su participación en las redes y me parece un joven interesante como usted, con mucha proyección, mucha inteligencia, ese tipo de cosas. Pero de Juan Tati lo vengo tratando desde antaño, desde que soy un niño. Arrogante Juan Tati. O sea, siempre pedante. Siempre con muchas contradicciones conmigo. Nuestro gran amigo Juan Tati. Pero siempre con cierto respeto, porque tiene su inteligencia y hay que dársela, pero entiende que cuando dice una cosa es palabra de Dios y no puede ser de esa manera. ¿Le hizo daño Juan Tati a la candidatura de Hipólito? Pienso que sí, porque lo que pasó más o menos en mi alrededor, como que fueron a mi comunidad a tratar de asusar contradicciones tradicionales por razones sociales, económicas y políticas en contra mía. Fueron allá, pero yo no le hice caso a eso, porque Hipólito era mi amigo y yo soy PLDista. Yo cualquier candidato que lleve el Partido de la Liberación Dominicana lo amo, lo defiendo. De esa manera, cuando Danilo pidió, la persona que usó el presidente Leonel Fernández para entrar a Santiago Este fue este caballero. La primera persona que debemos visitar el Niño Cambio. Ya no vivía en el Ingenio en ese momento. Busqué una casa de un empresario amigo, lo llevé ahí comenzó lo que se replicó en el país entero, que Leonel Fernández en ese momento entendió que primero había que llegar a los líderes de base, a los barrios, y de ahí impulsar la candidatura, y eso comenzó. Nuestro buen amigo César Ramos estuvo por aquí en las instalaciones de Fuego TV en el programa La Bellonera. Nosotros tras cámaras le preguntábamos si se hizo el trabajo, si hubo traición para Hipólito Martínez. Él, de manera muy sana, admite, bajo su versión, de que solamente él apoyó a Hipólito Martínez, hizo el trabajo real por el candidato, y que ustedes, todos los demás, quizás no lo traicionaron, pero se quedaron sentados en su casa. Nosotros manejamos las informaciones, incluso en Facebook en su momento la tiramos, de que ustedes se quedaron sentados y de que le cogieron dinero al hoy alcalde del PRM para trabajar en contra de Hipólito Martínez. Eso se me ha pegado mayormente a mí, porque yo siempre salgo en defensa de eso. Pero yo como comerciante trabajo en proyección de lo que voy a hacer. Yo sabía que si se perdía o si se ganaba, no iba a tener ningún mérito, pero yo sabía que en otro momento yo iba a apurar, no sé hacia la sindicatura o iba a seguir flotando políticamente. Incluso, que tú me preguntaste ahorita de Jonathan, yo creo que la primera persona que escuché algo que él dijo, y por respeto a él no lo dije, en una reunión, porque la política se trabaja a veces con Troya, y el que está contigo está con otra. Él comentó un día, yo no la dejé pasar, pero yo no sabía que las cosas venían por ahí, comentó, y dijo, pero yo no vi un candidato que era activo en las redes. Ahora con Hipólito Martínez yo me quedé callado, porque yo hice una campaña bonita, porque yo tenía hijos que casi eran profesionales, que manejaban muy bien las redes y manejaron la campaña mía con fotos del pasado, del presente, de mi labor social y ese tipo de cosas. Pero ya yo no era el candidato, ya yo lo que tenía era que impulsar esa candidatura. Eso fue lo primero que se dijo. Pero muchos parciales que nunca han coincidido conmigo por alguna razón, de que yo he sido Danielita, otro ha sido Leonelita, otro ha sido Jaimita, yo soy Leonelita, han seguido con esa campaña en las redes. Entonces, ¿qué yo hice? Yo reuní mi equipo y mi familia y le dije, vamos a apoyar el candidato más débil que haya, que era la compañera Enerolisa.
mandó a votar, a apoyar a Enero Lisa, pero no al candidato a síndico. Pero él cree que votaba a síndico tenía que votar por Hipólito. Y Hipólito fue a la esquina mía. Cuando hicimos la cueva, hicimos un acto grandísimo donde lo subí casi al cielo. Y más sin embargo, en el cierre de campaña que yo estaba preparado, llevé mis hijos, llevé 50 o 100 gente, porque nos reunimos en mi casa antes, porque ya se venía diciendo eso. Hicimos unas reuniones antes de ese acto en mi casa. Todos mis hijos, todos mis hermanos, mis tíos, todos los que intervinieron en política conmigo, nos reunimos en la casa. Y como era frente ese acto de cierre, allá yo le dije, yo tengo esto, hasta el discurso que iba a hacer ahí. Cuando llegamos a ese acto, Juan Tati puso a hablarle al hermano mío, a Nelson. A mí ni me subieron a la tarima. Y dije yo, ¿qué voy a hacer? Seguir para adelante. Entonces, eso es una primicia para esa cosa. Y usted puede preguntarle a cualquiera que está ahí. Y yo me subí en mi local, en mi cosa, y concentré los 100. Y tengo hasta una foto de eso. Lo concentré ahí arriba. Y vimos el acto de ahí. Nosotros no éramos parte. Entonces, usted se sintió excluido. Usted apoyó y quiso apoyarlo más, sí, pero por la asesoría de Juan Tatis, Hipólito no dejaba que las personas se le acerquen, los dirigentes, la gente de su partido. No, yo no sé. Ese era su Sanedrín. Y si se decide una cosa en el Sanedrín, en la cabeza de una cosa, no es que tú te aíslas, tú haces tu trabajo. Yo hice el trabajo. ¿Quién fue la más votada de los precandidatos del PLD? Enero Lisa. ¿Dónde ganó Hipólito más meses? En el Ingenio. Entonces las pruebas están ahí. Ustedes sí hicieron el trabajo. Pero que las pruebas están ahí, no porque yo le estoy diciendo aquí, es que lo tienen que buscar en los datos, que hay gente que habla sin datos. Se ganan 18 mesas y 8 se ganan en el Ingenio. Y ella fue la más votada ahí. Queda aquí desmentido el rumor de que usted tomó dinero del síndico para trabajar en contra de Hipólito Martínez. Yo nunca he visto el síndico. El síndico que yo me he topado o me he juntado con él 2 veces en Hacienda Espinar en actividades del patronato, y el día de las primarias conjuntas en la escuela Emma Balaguer me pasa esa persona con tanta seguridad y con tanta parafernalia por el lado mío, y yo le pregunto a la compañera Reina, ¿y quién es ese? Y me dice, ese es el síndico del PRM. Nunca he tenido ninguna confianza. Sí, en un momento fue un joven de allá, mira, que Eddie quiere hablar contigo, porque mucha gente de la tuya ya se han puesto de acuerdo con ellos, porque se pongan de acuerdo con ellos. Yo lo que soy PLDista. Yo no tengo otra cosa. Porque ¿qué me va a dar él a mí? Dinero tengo yo desde que tengo 20 años. Cuando yo tenía, ¿qué 20 años? Cuando yo tenía 14 años, mi papá me compró una bicicleta, y cuando yo cumplí 15, que me cansé de esa bicicleta, pues yo soy un comerciante desde que nací. Cuando cumplí 15 de esa bicicleta, me puse a alquilarle a la demás muchachito y compré 4 bicicletas y se la alquilaba a los otros muchachitos. Y de ahí me puse a apretar, que se prestaban 10 pesos un chele a la gente a darle sangre. Yo he sido un comerciante desde que nací. Entonces, ¿quién me puede decir de cosas? Y yo he vivido la vida. Yo no soy una persona que ha acumulado riqueza, acumulado cosas. Yo se lo he dado todo a mi hermano. Lo primero que yo se lo di fue todo a mi hermano. Y después se lo he dado todo a mis hijos. Entonces, ¿qué me puede ofrecer nadie? Nadie me puede ofrecer nada a mí. Yo no necesito nada. Hay personas, nosotros emotivos con las palabras del niño Carmen, incluso quiero pedirle excusa por algún momento. Nosotros, por los datos que manejamos, sí, del equipo 0 del síndico, que sí, nos filtraban informaciones, sí, nosotros como periodistas no revelamos los datos, pero sí, se sabe que nos filtraban informaciones.
nos decían, mira, Niño Cambio, el otro amigo, no queremos mencionar, trabajaron en contra, le cogieron dinero y nosotros en algún momento lo mencionamos en las redes. Nosotros ya luego de su alocución, que tenemos que es real, que un hombre muy prestigioso de nuestra comunidad, queremos hasta pedirle excusa en ese aspecto. Los hechos están ahí. Ahora, un compañero suyo, dirigente nato, casi con los mismos méritos que usted, casi igual o más, no soy quien para definir eso, Sandiel Luciano, arremete contra usted. Pero Sandiel Luciano es un hermano que yo lo he visto en las redes que comete alguna error y lo llamo de forma privada, porque es un joven, vamos a decir que tiene una trayectoria de trabajo, porque viene de una familia de Avesio, que fue un compañero de Tony Saña, amigo de Julio Atile, que son gente que fue firmada por él. Así que hay una conexión en la familia. Y yo creo que en ese grupo de estaba, yo lo desafié que dijera lo que ellos dicen en privado, que no me pueden decir a mí en público. Porque eso es una cosa. Yo siempre me he sometido a prueba como persona, porque mi formación como persona viene como de mi papá. El día que mi papá me dijo a mí, niño, tuve ese muchachito que tuve ahí, harapiento, sucio y toda la cosa, ese es el prototipo mío, así era yo cuando era niño. Desde que me dijo eso, yo ni una gente humilde, ni una gente que tenga dificultades motoras, cualquier cosa, ni un viejito, lo voy a tratar mal, porque eso fue lo que yo aprendí totalmente. Entonces, yo a Sandiel le he dicho, diga lo que ustedes dicen en privado, en público, para que lo debatan conmigo, porque de mí se dicen muchísimas cosas en los barrios, porque yo me identifico con el caído, con mi papá. Pero a los jóvenes que han tenido vicios de droga, pregunten por mí. Yo no digo eso, pero estamos en un programa, en un conversatorio. Pregunten por mí, ¿quién es que lo ha llevado a hogares CREA? ¿Quién, cuando una familia tiene un problema de un problema de tal, donde quién es que busca? Vayan donde Niño Cambio, que tiene buenas relaciones con esa institución y lo lleva. Pero no es que lo llevo por decir que lo lleve, sino que lo mantengo mientras estén ahí adentro. Vinculan a Niño Cambio, y no quisiera utilizar un término que no es. Podría utilizar yo otro calificativo, otro sinónimo, pero lo vincula con el narcotráfico. No porque usted tenga que ver con ese mundo, sino porque se ha relacionado con personas de ese ambiente. Y como usted trae el tema, pienso yo, y organizándolo, encadenándolo con eso, es que usted ha rescatado muchas personas o ha tenido algunos protegidos que sabe que están en ese ambiente y usted dice, ese es de lo mío, yo lo cuido. No, lo que pasa es que el que progresa en un barrio cualquiera, en cualquier comunidad, la comunidad muchas veces te ayuda a subir, pero cuando tú te despegas un chin, te quieren jalar por los pies para que caiga y decirte, mira, yo lo sabía, no sabe. Gente envidiosa, que no lograron nada. No es por envidia, es el ser humano. El humano es inconforme desde Adán y Eva. Nosotros somos seres inconformes. ¿Entiendes? Entonces, yo veo gente. Mira, en estos días yo estuve con una muchachita que debe ser un ejemplo para la comunidad. Yo estuve y está en la iglesia y la he rescatado. La última vez que salí de la cosa, y ella me dice esa misma palabra, que dice, tú eres muy bueno, tú ayudas mucho a la gente, pero tú le haces mucho caso a los piperos y a todas las cosas. Y yo digo, por este mundo, esto es bíblico. En la Biblia dice que tú ayudas a una gente, que Dios, Jesucristo ayudaba a una gente a caminar, y lo primero que botaba era el batón. Por ese batón fue que te ayudó todo el camino, tú lo tienes que tener. Entonces así mismo es la gente. Hay personas que tienen debilidades, que son frutos de debilidades que nacimos en los barrios, de coro, de cosas, y tienen un enfermo en su casa de esa índole, y ellos atacan a los otros enfermos. Y yo digo, pero por Dios, ¿cómo es esto? ¿Cómo esto? Porque yo, como un amigo mío que jugaba pelota, que montábamos bicicleta juntos, que íbamos al río, que trabajábamos, que estudiábamos juntos, y cayó en la debilidad o en la enfermedad de
de la drogadicción y me pide 10 pesos, que yo se lo doy a cualquiera, no se lo voy a dar. Porque ellos son los que piden. Quizá mucha gente valiosa no se atreve por vergüenza, por pudor, pero ellos lo hacen porque ya en su casa rompieron todos los cimientos, que robaron, que cogían. Ya nadie le da en su casa, ellos piden para comer, la mayoría de veces para vicio. Pero yo siempre lo voy a hacer. Yo tengo un hermano que es una estrella, un estímulo para nosotros, porque fue el mejor estudiante para nosotros. Y sin embargo, yo los gobiernos de nosotros, yo de mi empresa le he puesto sueldo, y él más sin embargo él no deja de pedir y tiene hasta millones de pesos en el banco. Él es el señor, y bueno que lo trae a colación. No, porque yo no me da vergüenza nada. Que lo vemos siempre, por ejemplo, pidiendo bolas, que anda muy entrajeado. Claro. Y la gente se pregunta quién es él. Alguna persona que no lo conoce. Sí. Ese es su hermano. Ese es mi hermano, y yo lo digo aquí públicamente porque eso no me avergüenza. Para nosotros, hermano de nosotros, él es nuestro ejemplo. Lo que están haciendo los hijos míos, lo hizo él primero como estudiante. Fue estudiante meritorio en octavo, fue estudiante meritorio en cuarto de bachillerato, fue excelente en la universidad. Lamentablemente mi papá lo crió en un túnel de ricos y nosotros éramos pobres. Cuando él vio la realidad de la vida, pasó eso. Su pero problema es, ¿cuál es el problema, la condición de él? ¿En un momento él estuvo sumergido en los vicios o tiene algún problema mental? No. Un problema de desequilibrio en algún momento, okay. ¿Me entiendes? Pero todavía nosotros lo consultamos a él. Cualquier ciudadano lo puede consultar a él de geografía, ya no es el mismo Aníbal. De geografía, de historia. Cuando aquí nadie sabía que se hablaba de los dos bloques, socialistas y el occidental, tú le preguntabas a Aníbal de un país europeo o de Cuba y cosas, y te daba la respuesta, y todavía te la puede dar, quizá ya no con esa precisión. Una de las primeras cosas que yo hice ya es así. En el año 1992, su afán era ir a Cuba, y yo me lo llevé a Cuba y le di el mismo privilegio que yo le doy, que anda conmigo. Si yo me comí una paleta, ella se comió una paleta. Si yo estaba en una habitación, estaba conmigo. Si yo alquilé un carro, andaba conmigo. Si él quería, como hombre, en ese tiempo de placeres sexuales en Cuba, eso lo hizo. Hizo todo conmigo. Entonces, y lo he hecho con los hermanos míos, lo he hecho con los amigos míos, ese soy yo. Pasamos al ambiente político. Ya Niño Cambio, Juan Sánchez como candidato. ¿Cuál es la proyección a su candidatura dentro del PLD? ¿Cuál apoyo tiene? ¿Se siente más contento y más tranquilo? Porque la parte que se fue hacia la fuerza del pueblo dice que los que se quedaron son unos traicioneros. Usted, en toda la locución que ha tenido aquí, pues ha arrojado datos muy interesantes. ¿Usted siente que los que se fueron, gracias a Dios que no están, que eso sí de verdad son los traicioneros? No, mira, la política yo no la veo, la política es coyuntural. Muchos compañeros se han ido no porque no aman el PLD, se han ido siguiendo figuras. Nosotros no seguimos figuras. Si ve la trayectoria de nosotros en la familia, nosotros estamos adaptados a los cambios. Lo que pasa, muchos se fueron atraídos por una gran figura de un gran intelectual, se fueron en primera etapa. Ahora se fueron otros compañeros atraídos por el senador, y se fueron porque siguen figuras, no siguen el PLD. Nosotros seguimos el partido. El partido es la base fundamental de nosotros como la política. En Santiago Este se demuestra, se han ido todos esos compañeros. En Santiago Este existían 10 organismos madres. Nosotros nos preparamos para relanzar el PLD y logramos que se hicieran 30 organismos madres que están ahí. Nosotros en todo el trayecto de la campaña hemos hecho actividades extraordinarias en el PLD, que ningún partido, ni el oficialismo, ni los compañeros que se fueron, se atreven a hacer una actividad. Usted es un hombre de las redes, de los medios de comunicación. Los compañeros que se han ido y los que son figuras, si usted busca en todas sus redes sociales y lo busca, usted no ve una cara nueva. La misma gente de hace 20 años no crecen. Que ese fue el problema eso fue uno de los problemas de la pasada candidatura, la poca apertura.
porque sucedió en el Comité Santiago Oeste. En el Comité Santiago Oeste estábamos todos, pero nada más hablaban dos. Aquí hay mucha gente con talento, aquí hay muchas organizaciones como dicen, de barrio, de envejecientes, de madres, de grupos sociales. Ahí está Radamés Gómez, ahí está el compañero de usted Jonathan, ahí está Roberto Espinal, ahí está un joven del área deportiva. Pero se venían y se hacían una rueda de prensa y siempre eran dos figuras que hablaban. Y eso no iba en dirección del objetivo colectivo. El objetivo colectivo de cada ciudadano de Santiago Oeste era llegar a ser municipio, pero los humanos queremos espacio, porque uno debe actuar como la abeja, que cada quien es útil para algo. El profesor José Jaque. Entonces, yo le estoy diciendo una cosa que nadie se atreve a decirla, pero que yo no ando que nadie me aplauda. Cuando uno lo aplaude mucho, tiene que tener cuenta. El que lo aplaude mucho tiene que tener cuenta. Anda un fallo. Yo soy que usted está conociendo, es Juan Alberto Sánchez. Los números que usted maneja, vemos un candidato ya oficial del Partido Reformista, Joel Payán. Se sabe que el síndico actual va a seguir ahí como candidato, y Niño Cambio por el PLD, igual que Hipólito Martínez, más o menos lo que se puede pues percibir desde ahora, aunque él tiene un Rafa Franco, Juan Enrique aspirando. Los números de Niño Cambio, ¿cómo están frente a sus contrincantes? Como dicen, ahora comienzan a separarse los hombres de los niños. Hasta el día de ayer a las 5, en la mente hasta de algunos de mis hijos, para no decir otra gente, estaba el fenómeno alianza. Que ya se determinó que no hay alianza. Lo que yo tengo seguro en mi partido es que se reservó la candidatura a alcalde del PLD. Y hasta ahora nosotros somos el único candidato. Entiendo eso. Yo hoy comienzo a hacerme una sesión de fotos y hacer afiches, porque voy para la calle. Porque yo dirigí la Junta Distrital Primera del PLD y no quería ser obstáculo para ningún otro compañero. Porque la otra contienda se aspiró no para ganar mucha gente, se aspiró para estar en contra de mí, para frenarme. Incluso en última hora, a 4 de esos precandidatos tenía buena relación con el presidente de la República. Se me dio la potestad para que llamara a esos compañeros. Usted fue un mediador en ese proceso. Usted, con los números en las elecciones pasadas, fue un mediador para que las cosas salgan bien. Claro. Pero hoy en día usted dice, no, la candidatura es mía y voy a luchar por ser el próximo síndico. No, yo no digo eso. No han aspirado más. En este momento duro, yo voy a asumir la candidatura, porque yo entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana es fuerte en Santiago Oeste, tiene los hombres para ganar, las cosas no se repiten. Nosotros pedimos por una ola y por alguna serie de fallos que se cometieron en la candidatura. Nosotros ganamos como partido si trabajamos todo en una línea, apoyando la candidatura del PLD y de Abel Martínez y de los candidatos a diputados y el senador. En Santiago Este nada más existe como partido el PLD, los otros son grupos. Nosotros tenemos 30 intermedios reales, donde solamente un expresidente de intermedio validó su intermedio, porque ahora había que validarse realmente con una plataforma que te rechazaba el que no era de la circunscripción 1. E incluso los primeros 5 intermedios que se hicieron, que el primero que se hizo en Santiago fue el mío, que la plataforma nada más aceptaba gente que votara en Santiago Este. Lo hicimos. Hicimos los primeros 5 intermedios de esa manera. Después
la plataforma se puso difícil y abrieron para que pudiéramos entrar de toda la circunscripción por razones de conveniencia política. Pero ahí están, ahí está César Ramos, que es el presidente Reina, Tomás Martínez, el hijo mío Anthony, Pochocho, Lady, Xiomara, nombre nuevo, pero con muchas ganas de trabajar, que lo que no debemos dejar que se nos vicien como se viciaron los pasados presidentes, y no fue por el tiempo, porque eran intermedios, que era imposible que esos compañeros pudieran complacer a toda su membresía, porque se le daba una ayuda, quizás vamos a poner que le dieran 50 fundas, y los intermedios tenían 300 comités de base. Ahora, con un criterio de un maestro de la política como es Danilo Medina, dijo que los intermedios debían ser de 15 comités de base, porque nadie tiene capacidad en unas elecciones, pues, pero que usted priva que de llevar más de 15 gente a votar, si de verdad usted lo va a votar, para que fuera manejable. Usted como presidente maneja los 15 presidentes del comité de base, usted como presidente del comité de base maneja los 15 miembros de su comité de base. Entonces es simple, y que se hicieran alrededor de las mesas electorales, porque en las mesas electorales tú ves que votan miles de gente, pero elecciones pasan 70, 72, 80 a 60 y todas las cosas. Entonces tú lo que debes hacer las cosas alrededor de las mesas electorales. Eso no está aquí. Porque aquí en las elecciones, por ejemplo, nosotros ahora éramos 63,000. Mucha gente está cambiando de residencia. Estamos en 72,000 electores que tiene Santiago Este. Pero nosotros somos 127,000. Más o menos votantes en cosas, pero eso votan en otra provincia. Pero el día de la elección, el que no identifica esas cosas, andan grupos y bandas diciendo que tú le compres votos, pero no votan ni aquí. Entonces eso nada más lo puede hacer un partido organizado como el PLD para ganar, y ahí está en la estructura. Yéndonos a un tema un poquito más personal, ¿cuántos minutos tenemos, señor director? ¿Cuántos minutos nos quedan? Ya tenemos 50 minutos, señor, increíble. Y esto es un conversatorio, es chévere, y no estamos tan limitados del tiempo. Políticamente, o más bien en el tema empresarial, hay una percepción de que los grandes empresarios de Cienfuegos son tacaños. Podemos mencionar a Neno, que son de los que se cuestionan más, Almacén Neno, entre otros. ¿Cuál aporte ha hecho Niño Cambio al deporte, uniforme, chaleco a motoconcho? ¿Es Niño Cambio tacaño o siempre ha estado ahí con su comunidad? Porque muchas veces se hacen muchos aportes, pero la gente no lo percibe, no lo sabe o no lo siente. Mira, nosotros nos propusimos como familia, el hermano mío y yo, que era que estábamos más activos en política cuando ganó Danilo Medina, pagar alguna de las deudas acumuladas de nosotros como familia en política, porque pasaron 12 años de un gobierno de nosotros, y nosotros nos arropábamos en ese gobierno que éramos del PLD, para nosotros se nos golpeó. Yo conseguí 2 empleos en 12 años en ese gobierno. Pero a través de mi empresa, yo he apoyado prácticamente a la mayoría de equipos deportivos, principalmente en el área de softball y el béisbol del Ingenio, y tanto como de Cienfuegos, pero no tanto. Pero en el área de basquetbol prácticamente siempre ha dicho presente. He sido el padrino ahí, pero también he tenido equipos que han sido de nosotros, que tradicionalmente jugaban en el empresarial como Niño Cambio. Eso lo sabe Santiago completo. Carnaval de Cienfuegos, Niño Cambio fue uno de los que lo apoyó. Las veces que el licenciado Marcos Álvarez y nosotros como Club Cienfuegos y demás hemos estado ahí apoyando. Y cuando el basquetbol de Cienfuegos era fuerte, que se hacía el superior, a ellos lo apoyaba, pero también apoyaba a Ambiori, el equipo de Amateur, a través de Ambiori, a través de Tomás. Siempre ahí estaba el aporte de nosotros, cuando esta muchacha que era a través de Hipólito, que lo hacía de voleibol, iba subiendo y jugando, también nosotros. Siempre lo notaba, pero no nos interesa
que se resalte ese tipo de cosas. Pero a nivel político, cuando llegó Danilo Medina, nosotros dejamos un legado que está ahí, que no lo voy a mencionar, porque en cierta manera lo más difícil es dar. El hermano mío Café dice, lo más malo es dar, porque tú llevas, o sea, yo lo sentí en mi candidatura. Yo a familia que le empleé una persona porque tenía el perfil para ser conseje en una escuela, pero que había otra gente que tenía las mismas condiciones, se me rebelaron y no fueron a votar. Pero yo ayudándole quizás a su mamá, su hermana. Entonces uno como político dice, oh, ¿cómo es esto? Y nosotros lo analizamos como familia. No es fácil. O sea, no es fácil. Pero joven, que viene el tema ahí de ese tipo de gente, pero que tanto todavía no lo voy a decir. Yo impulsé profesionales de Cienfuegos y del Ingenio que todavía están en la institución por sus calidades. Por ejemplo, hay un joven que se llama Javier Reynoso, que fue y se preparó en España en ingeniería, eso se llama ingeniería contra fraude. Y a nosotros nos nombraron, o me fui con la doña como asistente de doña Aura Toribio a la capital. Y cuando vimos la nómina y vimos el organigrama, dije yo, doña, el perfil de esto es Javier. Y le dije, Javier, sube, tráete el pasaporte. Y en 72 horas tenía visa canadiense por 10 años. Y en 15 días tenía 10 años de visa norteamericana. Y en 22 días estaban en Canadá representando a la República Dominicana. Eso no se sabe. Ese rumor no se corre. Pero es un joven un profesional tan excelente, que como empleado de pasaporte, que es dependencia de Cancillería, se fajó y hizo un curso sobre comercio diplomático a la más alta altura, fruto de nosotros. Pero metimos profesionales a la área de la niñez, de la infancia, que funcionan en Cienfuegos, que no ha habido forma de sacarlo por sus capacidades. Ayudamos arriba, abajo y en el medio cuando tuvimos la potestad de tener fuerza en un gobierno. Y eso está ahí, y la gente lo sabe. Y yo tengo un testimonio positivo de nuestro buen amigo Niño Cambio. No voy a mencionar el nombre, pero se dio una situación con alguien cercano a nosotros, y nosotros, sin abordar a Niño, él mismo, recuerdo que me llamó y me explicó cuál es la situación de salud de nuestro amigo, cómo está él, qué yo puedo hacer, qué puedo aportar. Y él directamente, incluso a él, hizo su aporte sin nosotros buscarlo ni solicitarlo ni nada, sino saliendo de él, desprendiéndose de su corazón noble. Muchos del anillo cero de ese joven no lo hicieron, y Niño Cambio, sin quizás pertenecer a ese círculo amistoso de él, sino viendo la situación, viendo la preocupación, él sí lo hizo. Mira, ni me recuerdo. Cuando tú me recuerdas eso, me voy a momentos de satisfacción cuando hay testimonio. Danilo Medina nos invitó al hermano mío, a nosotros, que lo acompañáramos a la línea, y fuimos a una comunidad de Guayubín, y había un joven en la entrada que estaba filtrando la entrada porque era el almuerzo, y cuando ese joven me vio a mí, se volvió loco y me dijo, tú eres Niño Cambio, ven, yo tengo que llevarte donde mi mamá, que está postrada en una cama. Tú fuiste el único que la hermana mía, que se murió de cáncer, le compraste una receta de qué sé yo cuántos miles. Yo me quedé en el aire. Fui donde la señora, fui donde el joven, que sé cuánto, pero hasta el día de hoy yo no me recuerdo. ¿Por qué fue que fue allá? Por ejemplo, nosotros en la pandemia, ¿qué yo hice?
Yo tenía mucho miedo en la pandemia. Quizás yo fui la persona que le cogí más miedo a la pandemia. Yo duré 2 meses o 3 que no salía de mi casa. Pero estaba en la banca cerrada. Pero yo no puedo estar sin evolucionar. Yo puse como 10 maquinitas en el área del ingenio, los tocones, la degada. Y eso me fue, que era una manera. Y yo todas las semanas sacaba 20,000 pesos. Y yo buscaba a la gente que yo sé que necesita de comer. Y no era mucho que yo le daba. Yo le daba 500 pesos, 1,000 pesos. Y a la gente. Yo lo hacía. Porque sin hacerse videos, sin tirarse fotos. ¿Pero para qué? Porque eso son gente mía totalmente. Y cuando fui regidor, que tratamos en ese tema, porque son cosas que le fluyen a uno en la cosa, fue en el momento más alto de mi negocio. Yo repartía mi sueldo entre la gente que por razones de azúcar le mochaban la pierna, gente que yo sé que... Pero hay gente, no porque pedían en mi comunidad. En el ingenio hay gente que nunca han pedido y son pobrecitos, pero lo necesitan, y yo llegaba donde ellos. Pero eso también me enseñó también en la cosa. En política hay que dar y quitar. Porque hay gente que tú le das en política, dinero en política. De mi negocio yo daba y no me importaba. Pero en política hay que dar y quitar, porque cuando tú das en política fijo, la gente cree que es un derecho que tú tienes, que te asiste a ti, de dar eso. Para hablar de ese tema, por ejemplo, yo duré 20 años. Yo dije, el día que tenga el primer millón de pesos, voy a dar un 5% de lo mío, de lo que me quede en el año. Y yo, para mí, el primer año es más bonito que tengo la foto. Yo di 50,000 pesos. Cuando es un pollo costaba 2 pesos. Y yo daba un pollo vivo, una latica de salsa, un cosita que vendían de espagueti, dos cositas de sopita, que se cuenta. Y yo lo daba, y eso era feliz, porque yo lo daba en la parte más vulnerable que hay en mi comunidad, que es la parte de los rieles ahora. Pero 20 años más adelante, que el PLD le cambió la situación social, esa gente que vive en esa ladera quizás tan mejor que los que viven ahí adelante. Y ya yo entro en política. Ya eso me hizo una presión que dije, cuando cumpla 20 años lo dejo. Porque ya le daba a cientos de familias. Pero en una casa de una tía mía, que es quizás la que más me identifico, porque me enseñó a luchar. Ella tenía un solo hijo, con hijos. Y en esa casa yo mandaba una funda a esa casa. Pero el hijo mío tiene 9 mujeres, que las 9 tienen hijos. Cuando yo mandaba una cosa, yo lo que tenía era los demonios en contra. Pero por eso vamos a aspirar a síndico, para hacer la cosa con un sentido como yo creo que hago la cosa, para el que la necesita. La gente no necesita los gobiernos, la gente lo que necesita es que los gobiernos, las cosas funcionen. Una ambulancia, un hospital, que el ayuntamiento recoja la basura, regule el tránsito, haga ese tipo de cosas. Y ciudadanos no les gusta que le den. Y la gente cree que eso es lo importante. Ya debemos de finalizar y debemos de hacerlo, en nuestra opinión, de 2 maneras. Una, porque esta pregunta la tengo desde hace mucho tiempo, hacérsela a niños. Esta pregunta me la responda si lo ve conveniente, y también un mensaje final a los electores, a sus contrincantes y demás, un mensaje de reflexión final. El patrimonio de Niño Cambio, ¿en cuánto asciende? Es un empresario próspero, es de los más ricos de Santiago Oeste, es más fuerte que Roberto, que Neno. ¿De cuánto se habla, más o menos? No, si usted lo ve conveniente decirlo. No, yo no tengo patrimonio. El patrimonio mío está ahí. El patrimonio mío son los hijos míos, lo que yo he invertido en ellos y la satisfacción que me están dando. El patrimonio mío es lo que yo he vivido en la vida. Mi sueño desde niño Dios me lo cumplió. Mi sueño desde niño era ir a China, ir a Japón. Yo fui. Después todo lo que yo he querido es beneficio. El dinero no es nada. Yo he vivido la vida, yo he hecho el bien con lo que he conseguido. Yo no hablo de patrimonio, yo no cuento eso. Esa no es satisfacción.
El patrimonio mío son los hijos míos. Excelente. Ese consejo. Mensaje final a los electores. Nuestro señor director nos enfoca al buen amigo Niño Cambio para que le dé ese mensaje final a los electores, a los contrincantes de él y, bueno, que aquí quedemos plasmados para la historia. Compañeras y compañeras, estamos aspirando a la alcaldía de Santiago Este. Estamos ante un director municipal que no es de Cienfuegos, no conoce su cultura, no conoce su gente. Por eso no puede hacer un trabajo que nos llene de orgullo a los que nacimos aquí en esta comunidad. Ustedes como comunidad, a través de mi negocio, en que se vea de manera ilícita, me lo han dado todo. Yo he construido una familia, he hecho el bien. Mi legado, mi honestidad en los negocios, y desde que soy niño la quiero llevar a la alcaldía de Santiago Este, para hacer una alcaldía transparente, modelo de todo el país, donde la transparencia sea nuestro sello, pero también la opinión de todos los municipios cuente, que ustedes como municipios vayan y nos digan qué necesita la comunidad, no lo que Niño Cambio y su equipo más cercano tenga en la cabeza, qué es lo que pasa con la mayoría de funcionarios. Esta es una alcaldía de Santiago Este que estamos naciendo como distrito municipal, queremos llegar a municipio y la única manera que lo podemos lograr es juntos todos y con la opinión de todos, de la junta de vecinos, de los comunitarios, de los comunicadores, de los pastores de la iglesia y toda la comunidad. Soy un servidor público que quiere hacer la cosa y devolver todo lo que me han dado esta comunidad, todo lo que he logrado y lo que he hecho. La semilla está en esta comunidad en Santiago Este. Cuenten conmigo y ayúdenme a lograrlo. Excelente, no, hay que chocar las copas, cerrando aquí esta entrevista de Héroes Anónimos con este mensaje tan bonito y emotivo de Niño Cambio. Gracias a todos por su sintonía. Tiene usted 50 millones de pesos para comprar votos ese día, se necesitan. El síndico pasado se dice que gastó 30 millones de pesos. ¿Lo tiene Niño Cambio? Yo no creo que el dinero no es factor clave. El factor clave es la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros no podemos seguir apoyando un gobierno que le quitó la tarjeta solidaridad a la gente de Santiago Este, que le quitó los medicamentos de alto costo a los viejitos y a la gente que son anónimos porque están en su casa postrados en una casa. Nosotros no podemos apoyar dirigentes y presidentes de intermedio a los que le quitaron y se asociaron con este gobierno para quitarle su sueldo a ustedes de Corazán, de Intabaco, de Obras Públicas y otras instituciones del Estado. Nos engañaron y no salimos a votar y por eso pedimos tanto la alcaldía de Santiago Este como la presidencia de la República. Nosotros somos oposición y tenemos que trabajar en función de que somos oposición para recuperar el poder, traerle bienestar a la República Dominicana nuevamente. Bueno, señores, señor director, llévatelo, que esto se prende en Héroes Anónimos.